Sí, o días, claro. Estamos aquí hoy grabando el siguiente podcast especial, después de grabar el de la subida a Fútbol en Primera Extensión. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es súper interesante del deporte asturiano, bueno, avilesino, perdón, y asturiano también, porque al final yo creo que es el primer equipo de rugby que jugó, asturiano, el segundo, ¿no? Que jugó en la primera división, digamos, como llevado al fútbol. Estamos aquí con Rodri y con la Chele del Belenos. Rodri, ¿Qué tal? ¿Cómo vais? la Chele, ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días para los que nos escuchen luego. también tenemos aquí a Modro que está aquí, que dice que no quiere hablar. Y pensado, Modro. Hola, muy buenas. Estoy aquí ahora mismo. Vamos a empezar a hablar de los inicios del Belenos. Yo creo que la Chole, que le tocó la época atlética vilesina cuando se sale y empezó con el Belenos, yo creo que nos puede contar la historia, más que, sobre todo, yo creo que sería bueno que nos contaras un poquitín el inicio en la Atlética Vilesina. Antes me contaste unas cuantas anécdotas de dónde Ujú. entrenabais, lo que hacía y cómo hacíais las porterías. Contanos un poco eso y luego cuando decidisteis saliros Ujú. y montar el Belenos. Bueno, pues en mi caso yo empiezo a jugar en 1993. Bueno, un día iba de camino al instituto y con un amiguete ahí me dijo que había empezado a jugar a rugby y yo flipé, claro, porque en aquellos tiempos era algo que, bueno, como muy raro, ¿no? Y entonces, bueno, me picó un poco la curiosidad y le pregunté y me comentó que jugaban en el Suárez Puerta y demás. Y bueno, pues ese día por la tarde ya me acerqué hasta allí. Y resulta que la sección de rugby era, pues eso, una sección de la Atlética Vilesina. Teníamos ahí un vestuario compartido con la gente de atletismo y demás, y nos juntamos allí como 6 chavales que debíamos tener, bueno, había un poco de todas las edades, bueno, 6, vamos a decir 9, ¿vale? Pues de edades comprendidas aproximadamente entre los 12 años y los 17. Y bueno, pues en la vida habíamos visto un balón ovalado y no teníamos ni idea de qué nos íbamos a encontrar allí, pero bueno, la cuestión fue que me pareció divertido. Y cuando llevaba allí pues 1 hora y media, resulta que se pasó por allí, eh, llegaron los mayores, ¿vale? Los mayores eran el equipo senior y casualidades de la vida, resulta que el entrenador del equipo senior era mi vecino de puerta de toda la vida del Carballedo, Luis Castaedo, que bueno, pues que en paz descanse, que falleció joven ahí por una enfermedad. Y claro, yo flipé ahí al ver a mi vecino, que encima era el que cortaba el bacalao, digamos, un poco. Y nada, a mí me enganchó el asunto, ¿vale? Porque el deporte en sí es muy divertido y bueno, aunque no teníamos ni papa, jamás en la vida había visto un partido de rugby y demás y tal, y nos dábamos de palos ahí un poco sin control, la movida me atrajo. Pues como te digo, formábamos parte de la Atlética Vilesina y así fue un poco hasta el año 1997. Que bueno, pues poco a poco, entre el equipo senior y unos cuantos chavales que íbamos subiendo a lo largo de esos años y demás, pues la cosa empezó a coger vueltas. Bueno, esos 9 que nos juntábamos allí de distintas categorías, la cosa empezó a crecer porque tirábamos de amigos del barrio y demás y tal, y llegamos a conformar 2 equipos, uno cadete y uno juvenil. A partir de ahí, pues íbamos incorporándonos. Por aquel entonces no había el mismo control de las categorías que hay ahora y los que jugábamos, yo debuté en categoría senior siendo cadete, pues que si no me equivoco esos son 15 años. Y bueno, pues poco a poco nos íbamos haciendo mayores los jovencitos y jugando todos en el equipo senior, pues la cosa empezó a coger vueltas, como te digo, y empezamos a mejorar un poco el nivel y demás. Y ya apuntábamos a ganar la liga asturiana. Y bueno, pues lo que queríamos era un poco, pues, seguir con esa inercia. Y claro, al estar englobados dentro de lo que era la Atlética Vilesina, pues estábamos un poco limitados, porque la Atlética, por normativa interna o llámese por estatutos o lo que sea, pues tenía unas pautas de actuación que no encajaban con nuestro rollo. Nosotros queríamos buscar un poco de financiación, patrocinadores, ya te digo, crecer un poco, poder jugar algún partido fuera, subir un poco de nivel. Y eso en la Atlética no se daba, ¿no? Las condiciones en aquel entonces en Avilés eran terribles, ¿no? Para hacer deporte a nivel... Yo cuando oigo ahora a padres que se quejan de que las condiciones de la toba son malas y tal, bueno, joder, nosotros tenemos jugado en un campo que yo antes cuando lo describía siempre lo hago así. O sea, parecía que era Bosnia y Herzegovina después de los bombardeos, ¿vale? Os hacía mucha gracia antes la anécdota
de que nosotros, de que ya no había palos de rugby, evidentemente. Lo que teníamos eran unas tuberías de PVC que con cinta las encintábamos a los postes de la portería y chutábamos a palos así. Y bueno, y los balones ya no os quiero ni contar cómo eran comparado con los de ahora. Cuando se mojaba un balón de aquellos, pesaba, es que era terrible, vamos, y todo mucho más embarrado. Yo también en aquel entonces a veces jugábamos en el campo del Barluna, en Raíces, en la parte posterior, y los vestuarios eran terroríficos. O sea, aquello era exagerado. Jugábamos con unas camisetas de algodón de la Atlética Vilesina que debían tener 40 años. Que claro, entre el barro y el material de la camiseta también pesaba bastante. Entonces, bueno, las condiciones, todo esto, el deporte en general, mejoró muchísimo. La tecnología en muchos aspectos mejoró infinitamente. Las condiciones de aquella eran la leche. Joder, yo las primeras botas de rugby me las trajeron de Reino Unido, unas Patrick, que eran como la hostia, pero que si las ves ahora dices tú, hostia, parecido a las que había en Valentín del Río, esas que tenían de exhibición. Sí, no, de hecho la mayoría de la gente que jugaba por aquel entonces, todo el mundo jugaba con las Marco, o la gran mayoría de la gente. Alguno había que tenía unas Homa, unas Adidas o tal, pero por norma general eran unas Marco. Y yo ya te digo, yo que en ese aspecto siempre fui un poco pijillo, no me digas, ahí, pues tenía unas Patrick de media bota que eran con las que jugaban las primeras líneas, ¿vale? Que me las trajeron, como te digo, de Reino Unido. Que yo era, vamos, de hecho luego no había tacos de recambio porque tenían unos tacos así un poco especiales y tal, y la hostia. Bueno, tenemos peregrinado por 20.000 sitios con condiciones terribles, terribles. El primer partido que jugamos fuera de casa lo jugamos en la Albericia, en Santander. Jugamos un torneo con un equipo de Santander y con el Ferroplast de Burgos, categoría juvenil. Luego el ambiente que se creaba alrededor de todo aquello era genial, vamos. O sea, fue un poco lo que nos enganchó. El deporte en sí es muy divertido, pero luego el ambiente que había fuera también era muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y retomando un poco el asunto, bueno, las movidas que eso, vamos creciendo de nivel y demás y tal, y nos planteamos pues que con la Atlética estamos limitados. Y se mantienen unas cuantas reuniones, la cosa no progresa y demás y tal, y luego al final, pues entre, si no me equivoco, 12 personas, pues se decide fundar un club nuevo y asumir un poco ese riesgo, entre comillas y demás, y ahí en 1998 se crea el Belenos. Cuando lo creasteis en el 98, yo conozco a uno de ellos, ¿eh? Yo, de hecho, por ejemplo, yo creo que estaba Emilio Rosete en aquella, vosotros también, Pues sí, sí. compañeros míos del instituto. Y os imagináis que ibais a llegar a donde llegasteis. Ni de coña, hombre, claro, que va, que va. Mira, de aquella, como bien dices, jugaba Emilio. Bueno, yo no sé si de aquella jugaba Emilio, pero desde luego el que sí jugaba era su hermano Quique. Yo creo que empezó antes Quique. Pero luego Emilio, que era atleta, se incorporó también. Nosotros, a medida que fuimos creciendo también, nosotros siempre recogimos a mucha gente rebotada de otros deportes. Y especialmente siempre vino mucha gente de atletismo. Que eso nos dio un plus, porque bueno, la mayoría éramos, pues vamos a decirlo claramente, unos chepos que jugábamos de delanteros, ¿vale? Que lo que sabíamos era dar palos casi. Pero luego se incorpora con nosotros mucha gente procedente del atletismo, del salto de vallas, etcétera, etcétera. Gente muy ágil que pasaron a conformarle a 3/4. Entonces ahí ya se creó un mix que nos dio todavía un plus. Y bueno, los primeros años empezamos así poco a poco y demás, pero luego enseguida cogimos buen nivel y constantemente nos íbamos clasificando para playoffs. Eso sí, cada vez que jugábamos un playoff, pagábamos la novatada año tras año. El primero que se jugó fuera de Asturias yo creo que fue en Sevilla con el Carines Rosales y nos metieron una soba como de 50 puntos así, pero ya no es que nos metieran una soba, es que encima nos dieron de palos, ¿sabes? Porque claro, como te digo, de aquella era otro rollo, ¿no? La tecnología que hay ahora, el tema de que haya 3 árbitros, etcétera, de eso nada. Y en rugby el jugar fuera siempre cuesta más. O sea, fuimos a Sevilla y volvimos con una balda de palos terrible y con un carrao de puntos en el saco, pero vamos, exagerado. Pues bueno, ya te digo, lo disfrutábamos, luego pues llorábamos unos en el hombro de los otros y demás, y hasta cierto punto, pues, coño, sentíamos cierto orgullo, ¿a qué nos vamos a engañar?
Porque cuando empezasteis aquí en el Belenos, yo, bueno, es que yo estoy mirando, lo hablamos antes, tuvisteis que ir a jugar a Ferrol. Sí, 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 en Avilés, pues, bueno, claro, cuando no tienes una masa social detrás y no tienes ningún tipo de influencia, pues al final estás a expensas un poco de lo que te puedan dejar. Y aquí en Avilés llegan 4 fulanos ahí que no conoce nadie y que hicieron un equipo hace 4 días y demás, y encima de una movida que se llama rugby, y dicen, ¿cómo? No, lo siento, no hay campos disponibles porque la gran mayoría de los campos de hierba o todos los campos de hierba estaban ocupados por fútbol. Por fútbol masculino, que de aquella fútbol femenino no había prácticamente. Pero aún así, las instalaciones deportivas que había, todas ocupadas. Y entonces, bueno, vamos al ayuntamiento de Castrillón con cara de buenos y tal, y allí nos cedan un campo 2 horas ahí, 2 días a la semana y demás. Y por aquel entonces los partidos oficiales se disputaban en La Morgal, en Lugo Llanera, en las instalaciones del Principado. Es decir, tuvisteis que ir a jugar como locales a Llanera porque no tenéis aquí campo para. Claro, el único, vamos, o de los pocos campos homologados que había por aquel entonces en Asturias era en Llanera. Luego, pues déjame que haga memoria. Pero te diría que había un campo en Matajove, en la Calzada, en muy malas condiciones, también con una hierba terrible, los vestuarios, bueno, también en muy malas condiciones. Luego estaba el campo de la Universidad Laboral, que se estaba muy bien, donde está ahora el Parque Tecnológico. Ese tenía unos palos de rugby decentes, ¿vale? Que por aquel entonces ya flipabas. Veías unos palos de rugby rojos y blancos en colores y tal, y ya te parecía aquello la hostia. Y los vestuarios eran dentro de la propia Universidad Laboral. Y luego, déjame que siga haciendo memoria, porque con el Oviedo yo creo que jugábamos también en La Morgal. El Oviedo como local jugaba en La Morgal. Aunque el primer equipo del Oviedo, contra el cual no jugábamos nosotros, porque por aquel entonces ellos estaban en División de Honor, fueron el primer equipo asturiano que jugó en División de Honor, los partidos, bueno, ellos jugaban, tenían varios campos, pero cuando jugaban partidos así potentes, que tienen jugado playoffs también contra el Canoe y demás de Madrid, jugaban en San Lázaro. Porque además, entre yo creo que hicimos esa temporada la siguiente, conseguisteis un ascenso ya. Sí, se ganó la liga y se empezó a jugar en categoría nacional. Y luego, bueno, del que te hablaba yo de Linares Rosales y demás y tal, esos ya fueron posteriores, esos ya era para intentar ascender a División de Honor B. Porque nosotros, bien es cierto que ascendimos muy pronto a Primera División Nacional, que es como ahora la tercera, o la segunda B, digamos. Claro. Y luego ahí en el grupo norte, digamos, o noroeste, jugábamos contra equipos como el CRAT Coruña, o como Universidad de Vigo, que por aquel entonces era uno de los gallos. Sí, sí, esos daban leña, eran muy buenos. De hecho, ellos también jugaron en División de Honor. Hasta hace relativamente poco, hasta hace como 8 o 10 años aproximadamente, y bueno, muchos de los que jugaban en ese equipo de División de Honor B jugaron contra nosotros, eran gente muy conocida nuestra. Nosotros al final hacíamos mucha vida social por ahí, por esa zona, por Galicia y demás, porque íbamos a jugar muchos torneos de verano, y luego competíamos también con equipos de Valladolid, que en Valladolid hay mucha tradición rugbística de siempre. De hecho, tienen dos potentes aquí. Ahora mismo tienen dos. Tienen El Salvador y el BRAC, que juegan ambos en División de Honor. Y sonada. Es que algo así ahora mismo de cabeza, que jugaron el nuevo Zorrilla y lo llenaron. Sí, bueno, de hecho yo en esa estuve. Y bueno, y unos cuantos del equipo ahí estuvimos. A ver, no una, yo creo que, vamos a ver. Digo una porque Sí, sí, pero con estos dos equipos ha habido, en los últimos 15 años aproximadamente, ha habido una cierta alternancia en quién dominaba el cotarro, ¿vale? Porque hubo un tiempo en que quien dominaba el cotarro era El Salvador, porque había pasta y había muchos fichajes y demás, y bueno, y desde el BRAC, que de aquel entonces se le llamaba el Quesos Entre Pinares, porque era el patrocinador principal, había cierta pelusilla, porque ellos jugaban más con cantera y demás, pero luego cambiaron las tornas. En El Salvador vino una cierta crisis y el BRAC pues empezó a hacer buenos fichajes y demás. Entra Mercadona. Sí. Entre Pinares y, ¿sabes? A ver, claro, esto es como todo, el tener un buen presupuesto, pues es clave, joder, para que nos vamos a engañar. Luego son equipos que, como te digo, en Valladolid hay mucha tradición rugbística y tienen unas carteras envidiables,
pero Valladolid es un poco el núcleo un poco aislado. Luego, ¿dónde hay rugby? Pues lo hablábamos antes, en Cataluña, yo creo que también un poco, y en Euskadi. ¿Por qué? Porque tienen ese contacto con el rugby francés, en ambos. Yo, de hecho, mira, yo me acuerdo, hace muchos años, habíamos ido yo y un amigo mío a Villar, bueno, Ujú, digamos, éramos chavaletes, pues hacer ujú, fútbol, y estábamos en un hostal y nos comentaba la chica, no, hoy quedaros aquí, que hoy juega el Villar y ujú. después hay un tercer tiempo y una cafetería enorme que había ahí. Yo, bueno, imagínate, yo flipé. Claro, Yo bueno, eso es flipé el ambientazo. Yo no sé la gente que había ahí, los jugadores, claro, los jugadores estamos hablando yo de eso, de aquella, no tenía ni idea de rugby, pero eran como si entrase Cristiano Ronaldo. A ver, esto que planteas, desde mi punto de vista, es como ver un Sporting Oviedo, pero quizá con un ambiente entre aficiones más sano, si cabe, ¿vale? Pero bueno, en la zona de San Juan de Luz, Biarritz, Bayona, etcétera, hay muchos equipos. Juan de Luz. Claro, hay muchos equipos. De hecho, Biarritz hace unos años descendió por, bueno, por temas de pasta y demás. Bueno, como los clubes de fútbol aquí un poco, que hay veces que hay esos problemas de pasta y Biarritz descendió y demás y tal, y ahora está en una liga muy inferior, pero Biarritz Olympique, yo voy a hablar de memoria, pero jugaría que ha ganado alguna Champions de Yo rugby, ¿eh? creo de, estoy así a bote pronto, pero te hablo de hace más de 20 años, lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, pero y ya te digo, hasta hace como 12, joder, había jugadores importantísimos de la selección francesa como Imanol Arinordoki y otros que yo creo que llegó a ser capitán del 15 del Gallo y demás, que jugaban allí. También. Dimitri Yachvili, que jugaba de 9, sí señor. Y bueno, y digamos que la rivalidad principal era con Aviron Bayonnet, que Aviron Bayonnet sigue jugando en la división, en el top 14, que es la máxima división francesa. Pero luego eso, ¿qué es lo que te digo? Es que por esa zona luego hay multitud de equipos que juegan a lo mejor en la segunda división, que no me sale ahora el nombre, pues como puede ser como puede ser pues San Juan de Luz, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego por debajo de esa hay otra que es de un nivel casi similar a la División de Honor Española, que es Federal 2, que es como la tercera de allí, digamos. Pero ahí el nivel es impresionante. Cuando un jugador allí no tiene la proyección suficiente y demás y tal, pues a veces se viene a jugar al País Vasco. Y claro, son jugadores que marcan diferencia. Porque las metodologías allí son la hostia. Porque hay mucha pasta, porque se invierte en cosas que se está iniciando aquí desde hace como 10 años, 15 como mucho, allí las llevan haciendo 30. Entonces, bueno. No obstante, por ejemplo, vosotros, os veis en el 98 y en el 2007 ya sois subcampeones de Primera Nacional, ya estáis ese año, yo creo. Después de unos cuantos intentos, ya veo. Pero bueno, pero relativamente estamos hablando que en 9 años, de lo que estamos hablando aquí, de la nada más absoluta. Y yo los conozco, luego ya entraremos en la parte underground y nocturna, que pues se pasa, trajimos a Rodri, que menos y tiene una unión. O sea, quiero decir, en 9 años conseguís algo muy importante. Subir bueno, era como que subiese y bajaba. Joder, yo no quiero monopolizar el asunto, ¿sabes? Pero vamos a ver, la historia fue que por aquel entonces, ya te digo, después de darnos no sé cuántos farolazos, jugando en Sevilla, jugando en Vitoria, jugando contra Jaén, que en aquel entonces tenía un equipo poblado de franceses y rumanos, porque allí, por el tema de la agricultura, pues tenía muchos fichajes y tal, que de aquella era algo muy extraño, de aquella no tenías fichajes o tenías uno o dos como mucho, y ahora el equipo es completamente profesional. Joder, de aquella, cuando ascendimos por primera vez a División de Honor B, el equipo era gente de Versalles, de Yaranes, de Los Campos, joder, de Castrillón. Es que... A mí es que eso me parece un mérito. Joder, tío, es que yo cuando estuve hoy revisando un poquitín la historia y mirando, preguntando, dices tú, hostia, es que al final esa gente que subió, yo coincidía con ellos en el búho los sábados por la noche o claro, los viernes por la noche y éramos amiguetes, quiero decir, no deja de ser de gente de aquí y consiguieron un hito que si lo llevamos o lo extrapolamos al fútbol, meteríamos en campo a 6.000 personas. A ver, es que yo ya te digo, a mí, pues joder, vale, yo soy parte del asunto, ¿vale? A mí se me eriza la piel un poco hablando del tema.
Joder, yo creo que vamos a ver, esto fue, ya te digo, porque era nuestra jodida pasión. Y perdona que lo diga así, porque ya no sé hasta qué punto el No podcast es para hay. mayores de 18, pero es que es así un poco, ¿sabes? Era nuestra jodida pasión. Luego, joder, pues también lo que dices tú, salíamos de noche, teníamos negocios de hostelería, había que atender esos negocios, joder. Y estábamos en la escena indie involucrados a tope, Joder, eso no ¿sabes? sé yo. A tope. Entonces, bueno, claro, DJ. claro. Pues por supuesto. ¿En el cuando vosotros estabais ya por ahí pinchando? No, igual no, ¿eh? No. Pero como cliente, tío, Pero sí, hombre, a ver, yo me acuerdo nosotros siempre decíamos, cuando la tema de la noche, cuando íbamos al búho, era el búho de los velenos. Íbamos al búho de los velenos. bueno, Pues hubo también, perdón, unos años, que es mi faceta, ¿no? Unos años también hasta que llegamos a... Estuvimos ahí machacándonos en el Moclín. sí, señor. Es mitad. Sí, sí. No sé. Sí, sí. Largo de la barra, Y luego, a ver, igual no, pero yo creo que fuimos los primeros cuando la ciudad de la cerveza montabais está Sí, para financiarse. sí, sí, para sacar pasta, tal cual. Cosas que ahora no. Ahora es muy típico que clubs de fútbol o tal se meten en este tipo de ferias para andar. Y yo creo que fuimos los primeros, los pioneros, un poco en trabajar todo eso. Fácil que llevemos 25 años seguidos haciendo el Festival de la Cerveza, sí, sí. Dejaban esto los distribuidores. Los visitantes. Sí, sí. Yo, no sé. al principio cuando te dejaban poner a chiringuito su música. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Ahora dentro de la censura y solo pone. De todo. Eran otros tiempos, reinaba la anarquía en la nocturnidad avilesina. Bueno, nada, comentar lo de Nacho. Yo entro un poco la trayectoria del Belenos. Yo entro justo cuando se funda el Belenos. De hecho, bajo creyendo que voy a entrenar con la Atlética Vilesina, todo orgulloso, y me dice que el club donde bajo yo a entrenar, que ya no, que se va a extinguir, que ahora quizás se llame Belenos, que hay que votarlo todavía. Y dije, bueno, pues, vale, yo vengo aquí a entrenar rugby, voy a entrenar hoy, pero bueno, yo venía a ver si me dejaban entrenar. La Atlética, ¿no? Sí, bueno, por la tradición de Avilés y tal. Y tú ya estabas, Nacho. Sí, 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 yo... ¿Y ya estás, o qué? Pirra, Pirra y yo empezamos cuando empieza el Belenos. No tenemos ningún año, ningún entreno, puramente ninguna ficha como Atlética Vilesina. Pirra fue un poco también de los que hizo, junto con Rodri también, fue un poco de los que hizo de nexo de unión con esa parte de los atletas que os digo que se incorporaron al equipo. Entonces, al venir ahí alguno que ya había practicado atletismo y demás y decir, hostia, pues esto es divertido y tal, pues esto creció así, de boca a boca, ¿sabes? Contándoselo a los amigos y demás, y oye, pasaros por aquí y tal. Cosas muy atractivas. No importa que es un balón de rugby, se entrena y en cuanto te despistabas los entrenos, resulta que jugabas el fin de semana siguiente. Y dices tú, pero oiga, pero que yo no sé la regla. No te, palmada en el hombro, no te preocupes. Vete a un destino. Y eso era muy atractivo, con 20 y pocos años. Entonces, claro, había tan buen rollo y aquello era llegar y ponerte a jugar y la gente que quería probar, pues lo conseguía. Después de pasar toda una vida jugando al fútbol o deportes más convencionales, veías que ahí podías tener una ficha en un equipo de Avilés y si se te daba bien, mejor. Y si no, tranquilo, que te lo ibas a pasar muy bien. Bueno, es que anda que no se habrá fichado a gente en las noches avilesinas, ¿eh? Claro, Perdona que lo diga. Visto con Belenos, como hizo el Belenos aquí en el Mundo de Sano, y sí que era un deporte de contacto muy físico. ¿Y aquel deporte que vosotros practicabais en aquella época era tan físico como el actual? Yo te diría, vamos a ver, era tan físico como el actual a la hora del contacto, pero era muy distinto a lo que se practica ahora, ¿eh? Ahora, en aquel entonces, cuando había un placaje o cuando un balón iba al suelo, ese balón tardaba muchísimo más tiempo en salir. Pero es que la normativa a lo largo de estos 30 años, digamos, porque yo, bueno, más de 30 años hace que yo empecé a jugar, ha cambiado muchísimo con el objetivo de dinamizar el juego, con el objetivo de hacerlo más atractivo.
y eso pasa ocurriendo también. Ujú. Que el deporte siempre tiene que ser correcto. Ujú. ¿Qué opinan vosotros? Ya te digo, yo por aquel entonces el juego era mucho más lento. Ahora yo entiendo que para el espectador tiene que ser más atractivo, ¿eh? De hecho, lo es. Bueno, joder, los que somos de aquella época, yo estoy en un grupo de veteranos de Asturias, que hay 300 personas y todo el mundo añora el rugby de antes. En el rugby de antes se decía que cuando un jugador estaba en el suelo, era parte del suelo, como diciendo, a este se le puede pisar sin problema ninguno, ¿sabes? Claro. Era también más violento que ahora, ¿eh? Ya te digo, la progresión de las normas busca hacerlo más atractivo y que haya menos secuelas para los jugadores. Pero de aquella volaban los palos de una manera exagerada. Y de aquella no había las protecciones que hay ahora, porque ahora la gente juega ya no todo el mundo, pero mucha gente juega con hombreras de espuma de alta densidad o con cascos. En aquel entonces, la primera persona que vi yo jugar con un casco a rugby fue Jaime Gutiérrez, el Chupao, que es un tercera centro que jugaba en la perdón, un flanker que jugaba en la selección española, que era de Madrid y demás, y que jugaba con un casco tipo chichonera como la de los ciclistas cuando los ves ahí bueno, cuando ves a Inol y demás subiéndole al Pedú y estas cosas, pues en ese plan, era algo en ese plan, el primer casco que vi en mi vida. Pues bien, o sea que yo creo que para Belén fue muy importante que había gente joven de Avilés que ya tenía trabajo. Entonces ya cambiaba mucho. Ya no era un tío que estaba estudiando y cuando acabo de estudiar o cambio de facultad o cambio de ciudad o encuentro trabajo en otro sitio. Aquí estaba Israeles, estaba Pablo Abello, estaba Papi Núñez con trabajo, Arbesú ya trabajaba de aquella y eso fue muy importante para que Bueno. no se desmantelase la gente al Joder. poco de empezar. Es que estás hablando de Peña que son la columna vertebral un poco. O sea, Víctor se incorporó después que yo. Pero es que yo cuando llegué aquí ya estaba Eres, eh, ya era un tío súper duro porque había estado en los grupos operativos especiales del ejército y demás y tal. Bueno, ya estaba Pablo Artime, que jugaba desde muy joven, que era un judoka de muy buen nivel, que quieras que no, la técnica de derribo pues siempre se aplica y demás y tal. Bueno, estás hablando de Papi Núñez, que ahora mismo es veteranísimo, pero que también era un tío enorme, con una corpulencia exagerada, y que por aquel entonces darle un balón a él era fijar a los contrarios, que se diera la vuelta y que de aquella se formara una plataforma de avance que era el modo de jugar en aquel entonces, ¿eh? Ahora eso sería ralentizar el juego un poco y quizá tal. Pero vamos, por aquel entonces el tío era un pilar indispensable aquí en Avilés. Entonces, Eran grandes jugadores pero ya radicados aquí. Entonces, sí, sí. Sí, sí. Campo. Sí, 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 porque ya te digo, el rugby aquí en Avilés, como el rugby ahora mismo, bueno, el rugby, como decimos, voy a insistir otra vez en que ha cambiado mucho, pero el rugby siempre ha tenido un componente social altísimo, ¿vale? La gente juega rugby por la camaradería, porque es un deporte divertido y por la camaradería, ¿vale? Porque haces unos vínculos de la leche, que eso, bueno, pues a lo mejor el que practica surf te dirá, joder, pues a mí me pasa igual, yo en la playa ahí y tal, tengo vínculos con gente de toda la vida y demás y tal. Bueno, el darse de palos, ya te digo, te hermana con la gente, ¿vale? Cuando sangras con alguien, cuando sangras con alguien, pues eso te hace como la guerra, hermanos de sangre, ¿vale? Digan que los vemos, nos veis, nos comentamos en la noche 1000 veces. Y yo esa parte siempre la vi. Y para mí me da una envidia, porque yo, por ejemplo, de la anterior época que hicimos de la Avilés, yo incidí mucho en el tema de que tiene que haber un líder en el equipo y no es dentro del campo. Es decir, no es el tema de que en el campo soy líder, no. Es crear equipo fuera del campo. Sí. Porque ahí es donde empiezas luego a ser solidario. Y yo, por ejemplo, lo veía con vosotros. Yo os veía en piña. Volvemos a hablar de... Pero es que luego los propios jugadores, los que te acabo de decir, formaban la directiva del club. Es que no son unos jugadores que sean líderes que jueguen para un club, sino que son parte del club, son la directiva. Bueno, yo por que me dijiste, alguno lo conozco y es de la actual directiva ahora. Sí, bueno, la directiva ahora mismo es gente, salvo Alberto quizá, que jugó en la escuela de minas, son todo gente que jugamos aquí de jovencitos y demás.
Y permíteme que cuente una anécdota de estas que os molan ahí y tal. Y si tienes caso, mejor, ¿eh? Para que veas cómo era el rollo de la camaradería, ¿no? Hubo una vez que Pablo Artime, pues no me acuerdo ahora mismo, pero no sé si se rompió la tibia o el tobillo o algo así. Y Pablo Artime, estamos hablando de un tío que ha oscilado de peso entre los 100 kilos y los 140, ¿vale? Porque ha tenido épocas de estar más físicamente mejor y otras más pesado y demás y tal. Bueno, pues se rompió, ya te digo, no sé si algo, no sé si puede que fuera la rodilla, sí, puede que fuera la rodilla o el tobillo, bueno, lo que fuera, ¿vale? El caso es que llegamos de viaje, que no me acuerdo dónde fue, y lo sacamos por la noche al Moclín y a otros chigres subido en una jodida butaca, ¿vale? Y la íbamos llevando como porteadores de Cleopatra ahí, entre cuatro y tal. Claro. Bueno, pues eso era nuestra tónica habitual, ¿vale? O sea, nos gustaba reírnos de nosotros mismos, ¿eh? Nos gustaba mucho el deporte y le dedicamos muchas horas y es la manera de subir de nivel, pero joder, teníamos 20 y pico años y el deporte, ya te digo, bueno, no era como ahora, insisto, que ahora, bueno, que si nutricionista, que si no sé qué, que si tal, y son deportistas profesionales. Nosotros éramos eso, chavales de Avilés, joder. Y entonces salíamos de noche y el colega estaba jodido y lo montábamos en la jodida butaca y toda la noche por ahí. Es que oye, yo eso veo muy importante y ya te digo, por eso todas las cosas que a mí me gustó de Pelero fui con la única gol que digamos, el siguiente programa, o sea, de fútbol, ¿de qué iban a hacer? Y dije, tío, vamos a hacer de Venus, pero vamos a crear a dos personas de A dos personajes. hombre, porque claro, y te van y vosotros vais a hablar visto, a ver, y yo creo que para Avilés es muy importante el mantener estos equipos, es decir, tenemos la Atlética que tiene 100 años de historia, tenemos la que tiene 100 años de historia, tenemos el Vélez que no tiene 100 años de historia, pero para mí tiene una historia muy bonita por contar. Aquí podemos hablar de las luces y de las sombras, desde claro. Y luego, ¿en qué año? ¿Fue en el año? Lo tengo por aquí apuntado, el año que ascendisteis a primera división. Bueno, lo que sé, no sé cómo se llama en... Yo creo que 99. No, espera. Sí, el primer ascenso a primera división fue en el 99, ¿vale? Que fue donde nos consolidamos, ¿eh? Y luego nos disputábamos siempre o casi siempre el título con Universidad de Vigo y con Crat Coruña, ¿eh? Pero luego el hito, digamos, heavy, fue el año que ascendimos a División de Honor B, que ahí fue Fue 2008. en 2008, que fue jugando en San Cugat, si no me equivoco, ¿verdad? Y luego con Arquitectura fue. No, Estoy hablando de memoria. Jugar, ganamos la eliminatoria y ascendimos y luego jugamos una final contra el Atlético San Sebastián. Ah, correcto. Sí, que jugamos la final del Campeonato de España de la categoría con Atlético San Sebastián en Santander. El año de San Cugat fue la hostia, ¿eh? El año de San Cugat fuimos ahí como, buah, nos ha tocado en el último peldaño, digamos, el playoff de ascenso, nos toca jugar con San Cugat. Cataluña también hay tradición rugbyística, como decíamos antes, un equipo entrenado por un exjugador de San Boi, Diego Fuchs, que jugadorazo, ya veterano y demás y tal, pero jugadorazo y tal, y vamos allí como, bueno, pues ellos favoritísimos y nosotros allí, nada, llegamos allí y hay una fiesta montada con mezcleta y la madre que lo parió, con la banda del pueblo allí tocando, bueno, del pueblo que no sé los habitantes que tiene San Cugat, pero vamos, más que Avilés, yo creo. Bueno, pues igual 600 personas viendo el partido y no sé qué y tal, y nosotros ahí con un equipo medio de circunstancias y tal, y resulta que ese día nos sale todo y les metemos una soba y les metemos algo así como 37-10 a expensas de jugar la vuelta aquí en Avilés, ¿eh? Y claro, eso fue apoteósico, o sea, fue la hostia, las caras allí de la gente terribles, los de la mascleta allí, bueno, ya te digo, con unas caras ahí de jarro de agua fría terrible y demás y tal. Bueno, ese día salió todo, ya te digo, ¿no? Cuando tienes un día tonto ahí y tal, y te salen las jugadas que entrenaste 1.000.000 de veces y que te salen una vez de cada 10 y no sé qué y tal, pues ese día las clavas. En ese partido, en esa eliminatoria y en ese ascenso que empezó a morir ya el Belén de los Ferraris. Bueno, esto del Belén de los Ferraris, esto del Belén de los Ferraris. Sí, Fue mola.
fusión de todos los años, de todos aquellos años juntos, los primeros años que obteníamos clasificaciones bastante mediocres en Primera Nacional. Era salvar la categoría y poco más, como del quinto al octavo quedamos o algo así. Y luego yo creo que hubo un hecho clave para subir el nivel, que es fichar como entrenador a David Méndez, que la llegada de los hermanos Ramón de Oviedo. Sí. Que era un plus competitivo y de contundencia. Sí. Vosotros sentís. Ahora mismo sí. Yo, Bueno, que hay dos equipos más en la misma categoría ahora, con el descenso de este año. Está el Gijón y el Oviedo. Pero bueno. De que nos costó 20 años ser el mejor equipo de la Liga. Sí. Dice el tonto. Sí. a mí, personalmente, parece la hostia. Es decir, que un club se cree en el 98 sin saber, con 4 colegas, y que, aunque sea 20 años, pero que llegues a, por primera vez, que siempre somos, a ver que siempre somos la tercera ciudad, Sí. el tercer equipo, el tercer no sé qué, el tercer no sé qué más. Es decir, que tengas, pues mira, pues en el rugby pues somos los primeros. A mí me parece, y esto lo estoy diciendo porque creo que igual se les tiene que apoyar más de lo que se les apoya. Ya no voy a hablar de entidades privadas que creo que se mueven bastante bien. Os movéis bien, yo lo veo, yo me fijo en vuestros patrocinios y os movéis mejor que yo. Pero bueno, y al final, como muchas veces nuestro amigo César Constantino habla de las instituciones en Galicia, que siempre apoya mucho al fútbol, pues yo desde aquí lo digo. Yo no voy a decir el Principado, pero igual el Ayuntamiento de Avilés, que tanto hablan de hacer ciudad, se les llena la boca a los políticos de hacer ciudad, pues igual se hace ciudad apoyando ese tipo de deportes. Y que no me está hablando de fundar, estoy hablando personalmente a este tipo de equipos, después de este speech, que sigan contando historias. Bueno, que siempre se quiere más, en ese sentido, porque, joder, el tener capacidad económica permite subir el nivel en todo, ¿vale? A la hora de traer jugadores, pero no solo a la hora de traerlos, a la hora de preparar entrenamientos, a la hora de preparar la recuperación física, a la hora de registrar datos, porque ahora, joder, ahora todos los jugadores van con un GPS incorporado en un chaleco y demás y tal, para valorar los kilómetros, las pulsaciones, el desgaste, etcétera. Todo eso cuesta pasta. Los viajes cuestan pasta. El alojamiento de los jugadores cuesta pasta. Ya te digo. De hecho, hace unos años, cuando tuvisteis el último ascenso, creo que tuvisteis un rol. Al final estáis un poco apurados con el tiempo. A ver, no noticia en el periódico. Sí. Que luego creo que... Mira, hay que agradecer, por ejemplo, al Real Avilés, que nos ha aportado. Sí. Siempre. A ver, yo lo digo, que se hace bien, hay que agradecerlo. Entre muchos otros, ojo, cuidado, Pero el Avilés, permitidme que lo diga así, Diego Baeza se mojó el culo ahí apoyando, Uno de los viajes lo pagó íntegro, si no me equivoco, ¿vale? Yo me acuerdo de esa noticia. Me gustaría saber quién lanzó el mensaje, porque yo creo que estas cosas no pasan porque sí. Quiero decir, yo siempre creo que siempre hay alguien detrás. ¿Por qué te refieres? ¿Por qué? No, a ver, sí, porque al final, a ver, Diego no está metido en la ciudad, y más en aquella época, no era una persona, cada vez que estamos... Yo creo que era un poco recién llegado, debió ser prácticamente el primer año que estaba en el Avilés. Sí. Es porque yo creo que escuchó a alguien le comentó algo y le pareció bien. Yo creo eso, que no estoy diciendo otra cosa. Y yo de aquí ya me acuerdo que todo el mundo lo aplaudió, quitando 4 tarados, pero todo el mundo aplaudió el acto que hizo. Y vamos, nosotros lo aplaudimos hasta aquí siempre. Un segundo, y que además puso el dinero para un partido que lo normal era palmarlo como se palmó. Sí. No es que se oliese el ascenso o ningún logro deportivo extraordinario, sino que íbamos un poco no de favoritos y efectivamente nos ganó la Vila ahí. Sí. Bueno, a ver, pero ya te digo, yo es algo que lo tengo grabado de alguna manera, ¿vale? Yo por aquel entonces ya ni jugaba ni nada, pero a mí me pareció eso un gesto de la hostia, o sea, bueno, claro, sí, o sea, sí, yo pierdo el equipo y sangro, ¿vale? Pero es así, un poco. O sea, me sorprendió, ¿vale? Me sorprendió. Y tengo que decir que confirmar un poco lo que planteas, ¿vale? Aquí, digamos que ahora el equipo, el
el que mueve todo en el equipo, el principal impulsor de estos últimos años es Felipe, ¿vale? Que le echa horas a esto de manera exagerada, ¿vale? Conexión, yo creo, yo sé que después de eso, el tipo muy buena acción. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero yo creo que alguien tuvo que, es como todo, dijo, bien la chispa del mechero. Que ojo, yo voy a decir que el que movió ese hilo me parece Sí, perfecto. espectacular. Y yo creo que llevamos muchos años también que parecía que los deportes en Avilés están como un poco enfrentados. Si yo voy al rugby, no voy al fútbol. Si voy al fútbol, voy al rugby. Que es una gilipollez. Cuando al final yo creo que los en Avilés deberíamos ir más al Belenos, y yo me incluyo, y porque yo sé que los del Belenos van al fútbol, ¿eh? Joder, tío. No puedo decir lo contrario. Sí, sí. Vecinos, ya es eso, simplemente. Vamos a ver, tíos. O sea, perdonar, ¿eh? Yo lo venía hablando antes con Modro. Joder, tío. Es que a mí me mueve el deporte local. Me desata más pasión el deporte local que ver un Madrid-Barça, la verdad. Mira, me acaba de venir a la memoria, tío, Barreda. Hostia, tío. Tío, o sea, vamos a ver, yo tengo visto a Barreda, tío, que en paz descanse, tío, que es un tío que echo de menos en el deporte local avilesino. Ya no solo profesionalmente, que en los últimos años se dedicó a eso, ¿vale? Sino que, joder, tío, yo le tengo visto apoyar al Avilés desde hace miles de años. Bueno, Vale. permitirme la exageración, ¿eh? Desde hace miles de años, y cuando nosotros éramos nadie en esto, Barreda ya venía a ver rugby, tío. O sea, yo creo que, vamos a ver, lo que te tiene que mover es un poco el tema local, ¿vale? Yo, como decís vosotros, yo soy ADN Belenos, ¿vale? Pero, joder, yo también he sido socio hasta el año pasado del Avilés. Tengo un problema en ese sentido, ¿vale? Que lo hablábamos también de la que veníamos para aquí. Joder, hay veces que parece que contraprogramamos. Yo no sé si es por las agendas o, bueno, supongo... Ahí hay mucho protocolo a nivel federativo, de tema horarios, de iluminación, públicos, etcétera. Hablamos de semana. Pues vosotros, 4:30, la Avilés juega a las 6, pero bueno. Yo voy a perder el culo cuando acabe el Belenos por ir al Avilés. Me voy a perder casi la primera parte entera, pero allí voy a ir. Y yo creo que desde aquí es lo mismo ya. Bueno, yo es lo que decía, hay que ser un poco Barreda todos. Barreda veía todo, balonmano, fútbol, baloncesto, todo, tío, pero todo local. Y al final se nos va un poco la cabeza con el tema de la Champions League, y ya no voy a meterme con otras cosas. Claro, Pero que al final tienes un equipo de balonmano que está funcionando. claro, tío. Con recursos, joder, prácticamente Sí, 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 sí. estamos hablando que tienes el Belenos, cómo empezaron, que ahora ya son un monstruo. No, aunque no se hagan, bueno, me refiero, no a nivel local. a nivel nacional, pero de lo que empezasteis a lo que sois un monstruo. Sí, Joder, tío. Bueno, tío, hasta el año pasado de los 12 mejores clubs de rugby de España. Joder. Vamos a ver. Bilbao de Sí. los equipos. Joder, Sí. es la hostia. Y luego tenéis sección femenina, tenéis una cantera, y yo sé que los guajes están encantados, los conozco muchos y sé que los tratáis muy bien. Ambos tenéis de todo, joder, es que desde el 98 hasta ahora habéis crecido la de Dios. Estamos hablando que hay clubes de fútbol que en 100 y pico años de historia prácticamente se van a la mierda. Y esta gente bueno, joder, hay que darles el valor que tiene. Yo creo que es importante. Toquemos madera y que dure el asunto. No, hombre, yo creo que tenéis, primero, un fondo de armario muy fuerte. Sois jóvenes, quiero decir, Madrid, joder, somos jóvenes. Entonces, Para labores directivas. y que no hay un puesto. Yo creo que detrás de vosotros tenéis mucha gente que va a estar dispuesta a tirar por el equipo. Joder, hostia, la gente del Belenos, del rugby, se ve que el campo, ¿eh? Sí, hombre, Joder. al final los que están, mucha de la gente que va de público es gente que por H o por B participó. Pero es que también lo que hay que tener en cuenta, Walo, es que en aquel entonces, tío, joder, es un poco lo que comentaba antes Rodri. En el rugby nunca se le dijo que no a nadie, tío. O sea, en el rugby nunca se le dijo que no a nadie. Todo el mundo era bien recibido y en la medida de sus posibilidades llegaba hasta donde llegaba. Y había gente que llegaba
con un nivel deportivo, aunque fuera de otras actividades, de la hostia, y gente que no había pegado una carrera en su puñetera vida. Y luego cada uno, bueno, pues luego evidentemente la competición te coloca donde te coloca, ¿vale? Había gente que iba al equipo B y gente que iba al equipo A y gente que salía el primer día que éramos cracks. Claro. Otra anécdota, pues a mí me decir nombres, no sé si quién se deja, pero yo conozco a un amigo mío que su hija empezó a jugar rugby y me encanta. Es decir, todavía ha hecho deporte en su vida. Y era uno de sus puntos, digamos, sus puntos débiles. Es decir, hacía que estudió la hostia, que tal, no sé qué, pero no hacía deporte. Entonces, bueno, ella, por ciertos temas, quería hacer deporte. Y por mediación, te voy a decir, creo que fue de Paula Bello, que lo dijo, joder, vete y prueba. Luego, y que me encantara. Y eso es importante. Yo creo que a veces, a ver, ¿qué te digo? A ver, no quiero criticar las escuelas de fútbol de ningún tal, pero creo que las escuelas de fútbol se están yendo de madre, tío. Se preocupan más de sacar, no sé, tío, están buscando al Messi en vez de estar haciendo, muchas veces, en vez de estar haciendo piña y que la gente haga deporte y que se lleven bien, que también muchas veces la culpa de los padres, ¿eh? Vamos a también a poner los puntos sobre las is. Y yo creo que desde ese punto de vista hacéis un trabajo de la hostia. A ver, yo creo que eso es un poco una característica que tiene el deporte minoritario, ¿vale? El deporte minoritario, joder, el fútbol es el deporte rey, ¿vale? Sí. Entonces en el fútbol, al final, todos los niños ven en la tele fútbol, lo que quieren es jugar a fútbol. Sin embargo, los deportes minoritarios tienes de alguna manera el deber de recibir a todo el mundo, aunque sea con el hecho de que conozcan por el hecho de que conozcan el deporte, por el desarrollo, joder, al final luego el deporte es bueno para todos, por el desarrollo psicomotor, por el componente social, etcétera, etcétera. Joder, el deporte es salud, vamos a dejarlo así de claro, ¿vale? Sí, bueno, te voy a hacer una pregunta así. ¿El ayuntamiento, el deporte agresivo? Bueno, a ver, siempre se puede hacer más, ¿eh? Claro. Pero yo Sí. te diría que no tengo demasiada queja, ¿eh? Todavía hace 2 semanas, o sí, 2 semanas, hubo una jornada de muestras de distintos deportes en las calles de Avilés, que eso al final lo organiza Fundavi y demás. ¿Que se podría hacer con una mayor periodicidad? Seguramente sí. Que quizá también, mira, yo que echar... Minoritarios, o sea, son importantes. Yo creo que montaña, del mismo modo. En rugby, en este caso, siempre facilitar a gente joven que pueda elegir sus deportes y a los clubes facilitar. ¿Sabes qué veo yo muy distinto del deporte actualmente al deporte, pues cuando empecé yo, como te digo, hace 35 años quizá? El componente económico. Ahora cualquier deporte cuesta una pasta importante, importante, ¿eh? Sí. Yo creo que es un factor a tener en cuenta en las familias y demás y tal. Y por aquel entonces, pues el componente económico no era tan importante. Eso sí, las instalaciones, vuelvo a repetir, ¿eh? El coste de las instalaciones ahora es muchísimo más alto a la que ya jugabas en un jodido patatal o en cualquier prago. Yo tengo entrenado a rugby en las pistas de la Atlética Vilesina que eran de cemento. Y de aquella, ya te digo, no se bueno, no estaba desarrollado todo como está desarrollado ahora, porque nos dábamos de palos en la pista de cemento y rodábamos por el suelo en la pista de cemento. Yo ahora no dejaría que mi hijo... Claro. Hay una revolución, sí. Y yo digo, es de influenciar, está perfecto. Sí, ligado, que llegas a casa con alcohol por todos lados. Claro, La toba, todo ha cambiado mucho. la toba 3 creo que era la que estaba al lado de... Pues la 1, la 2, Por eso, la 3, por eso que me era aquí de Cartonilla. Sí. Hostia, Juan en la toba con 16 años como... Todas las broncas que tuve yo con mi madre, que por aquel entonces era la que lavaba ahí la ropa de rugby y demás y tal, que ya te digo, encima la ropa de rugby de ahora es de un tejido de putísima madre ahí tal, sintético, no sé qué, no sé cuánto, ligero, no sé qué. Claro, de aquella era una esponja que se le quedaban pegados pegotes de barro y las voces que mi madre, las veces,
el tiempo que tiene pasado arrodillada allí frotando hasta que se le hinchaba la vena y entonces el que frotaba era el Mendalerenda, con un cepillo ahí dándole a la camiseta de rugby, quitando pegotes de barro y demás y tal, y oyéndole decir porque se van a tupir las tuberías, así no sé qué. Y me voy a hacer una pregunta, no sé si la queréis contestar. O no, sí, bueno, me refiero. El tema de Fundavi para el deporte minoritario es importante, yo creo, ¿no? Yo lo veo guay. Fundavi Sí, tiene, está guay. yo lo veo guay. Es una- Fundavi tiene una limitación, Aquí ¿vale? se puso. Sí. Claro. No, pero está guay, porque yo creo que la presente es que si no lo... Yo creo que sí, ¿eh? Es una manera de aunar esfuerzos un poco, ¿eh? Tiene algo que es excluyente, ¿vale? Que es que tú tienes que pertenecer a un equipo de categoría nacional. Hombre, Claro. Claro. Que luego... Sí, sí. Porque es Fundavi tiene negociadores que luego también están, no interfieren en nada. Es decir, por ejemplo, si hay una empresa que patrocina Fundavi, digo, puede hacer un patrocinio a vosotros. Sí, individual, sí, sí. Sí, sí, de hecho muchos de los patrocinios se negocian a nivel individual y luego Fundavi Sí, también claro. hace negociaciones por su cuenta. Claro, hombre, porque también hay que dar un aplauso al ayuntamiento para... Yo Fundavi me parece una estructura buena y hasta cierto punto necesaria, ¿vale? Bueno, como todo en esta vida, tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Con el tema del... Espero no equivocarme, ¿vale? AZBA hace unos años, no sé si 3 o así, perdió la categoría nacional. De aquella hubo una modificación en los estatutos y demás y tal. Y igual me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? No. Pero yo juraría... Yo juro... Yo juraría que hubo algo así un poco, porque bueno, a ver, yo hasta cierto punto lo entiendo también, porque AZBA era un equipo pues con mucha tradición en Avilés, de haber jugado en categorías importantes y demás y tal, y creo que hubo, bueno, una cierta flexibilidad para que permanecieran dentro de la estructura de Fundavi. Ahora bien, el acceso está limitado a esos equipos en categoría nacional. Y bueno, y todavía hace poco, o hace un par de años o así y tal, se hablaba un poco del Avilés femenino, que también estaba jugando en categoría nacional y que no pertenecía a Fundavi y demás y tal. Yo ahí ya no me puedo mojar, pues no sé decir cuál es el motivo. Claro, ¿vale? sí. Bueno, yo preguntaba un poco, porque yo creo que es una estructura que hicieron bien. A mí me gusta, sí, sí. Y luego otra pregunta que quiero hacer, y vamos a dejarla por el final, es... ¿Cómo se llama este Belén? Pues hubo unas propuestas y hubo una votación y fue la más votada. Ujú. En el sótano de Bargaraña. Sí, sí. Claro. La votación estuvo muy reñida. Venga, pero explica un poco la historia, hombre. Sí, bueno, a ver, la movida era que se quería hacer se quería hacer algo que tuviera pues un cierto vínculo con Asturias, ¿vale? Y entonces se propuso, bueno, pues hacer algo con un vínculo celta un poco y demás y tal. Y entonces Belenos es el dios del sol, de la brillantez, o bueno, rollo así, ¿no? El esplendor. Del esplendor. Correcto. Bueno, de aquella ya apuntábamos alto. Bueno. Nada, bueno, a ver, queríamos hacer algo un poco místico, joder. Eso es importante, ¿eh? Bueno, nada, no, fuera de coñas, eso, queríamos hacer algo vinculado con la cultura asturiana y demás y tal. Y entonces, bueno, pues con el rollo celta y demás y tal, pues investigamos un poco por dónde ir y tal. Y luego una de las personas que estaba en aquella reunión, que también fue jugador y demás y tal, propuso esta opción y tal, y fue, bueno, pues de las que nos encajaron. Entonces, nada, al final se votó y fue un poco lo que quedó. Hostia, pues ahora mismo me pillas porque tampoco tengo tanta memoria. Lo digo porque a veces es un nombre. Stubbs, creo. No sé. Bueno, sí que teníamos, sí, bueno, sí. Vale, sí, teníamos un poco cosas más obvias, ¿vale? Pero al final tiramos un poco por un rollo un poco original, que de hecho mucha gente sigue llamando los beleños, ¿vale? Con él. Sí. Bueno,
Bueno, mira, nosotros con eso teníamos mucho cojoneo porque nosotros jugábamos, como te digo, muchos torneos de verano. Los torneos de verano son mucho más informales y demás. Que bueno, que en aquello también teníamos un nivel bastante bueno, ¿eh? Porque A 7, Rubén a 5. sí, 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 eso siempre se nos ha sido una especialidad que se nos ha dado muy bien y a lo mejor tampoco teníamos gente como para tener 40 personas para conformar un equipo y que luego con las lesiones del año y demás y tal, a poder aspirar a más, pero en Rugby 7 y Rugby 5 hemos jugado a un nivel muy potente de ganar torneos muy, muy importantes a nivel nacional, ¿vale? Y de jugar torneos internacionales y demás, ¿eh? Con selecciones de provincias francesas, bueno, rollo así. 15 no acababa el estar juntos, sino que estábamos juntos todo el año con los torneos de verano. Que seguimos, que después de acabar la día 15, la temporada regular oficial, luego seguíamos juntos en los torneos de... Ah, vale, Pues, vale. veíamos cada fin de semana del año prácticamente. Claro, y luego hacíamos mucho vínculo con muchos equipos de la zona norte y demás y tal, que iban, de aquellas hacían circuitos, como se hacen ahora, de jugar en varias localidades y demás. Bueno, pues nosotros fruto de eso, que luego había mucho ambiente nocturno, y luego nosotros empezamos a organizar el torneo del banco, que tenía un componente deportivo muy importante, pero luego había muchísima fiesta por la noche y demás y tal, pues luego hacíamos mucha coña con el asunto. Y entonces éramos el Belenos, y luego éramos los Venenos, y luego éramos el Debemos, ahí no sé qué, porque una vez, que no sé cómo fue el rollo, no quiero entrar ahí y tal, no quiero entrar en temas ásperos, pero bueno, lo típico que vas a un torneo y tal. Bueno, había veces que los torneos tenían dotación económica y ganábamos pasta y no sé qué y tal, y íbamos y con uno pagábamos el siguiente y no sé qué y tal. Y luego hubo una vez que algo pasó ahí, yo qué sé, el que estaba ahí encargado de la pasta ahí, no sé qué, algo descontroló, no sé qué y tal, y por semana nos tuvieron que llamar, oye, que debéis aquí y tal. Y entonces, claro, entonces éramos el Venenos, el Debemos, y claro, hacemos mucho cojoneo con el nombre, tío. Sí. Sí, Es íntimo de siempre. Bueno, a mí me hace mucha gracia, hombre, cuando nos juntamos en el Splash aquí, era como, bueno, a ver, y cantamos. ¿Y qué decimos? Bueno, a ver cómo salga. Y al final, como veis, Esto va increciendo. sí, Y aplica. sí, no fue bien. Aquí yo sé que la gente no lo escuche, que no sea de Rusi, le va a molar porque la historia es súper chula, tío. aquí sí sacudimos la alfombra, hay mucho polvo, ¿eh? Porque me está contando que te viene toda la memoria. Entonces era... Yo por eso cuando hablé contigo, tiene mucho de 15, tío. Es del principio, a base de los auténticos. Yo cuando digo los auténticos es porque andaba en las dos partes. Claro, Sí, eso es importante. Pero bueno, pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí llega este podcast. Yo creo que igual tenemos que hacer una Belenos parte 2. Y hablando un poquitín más de todo lo que es lo nuevo y los ascensos e incluso de la temporada. Y bueno, yo creo que me gustaría hacer uno a mitad de temporada o antes de diciembre con vosotros para ver cómo os va la temporada y que comentéis a ver, todo porque yo creo que es importante que la gente se anime y que vaya a competir. Yo encantado, tío, la verdad que un placer aquí. Y antes de irme, hay que dejar aquí un mensaje y es que hay que decirle a la peña suscribiros y darle like al asunto. Competición este fin de semana, 16:30 vamos a empezar este sábado. Si lo publicas antes del sábado, claro. Sí, a ver, nosotros... No es mañana, ¿no? A ver, yo... Si no lo editas, Nosotros veis nuestra página, nos comprometemos y nos comprometemos así, tenemos Instagram que si nos mandan info de los partidos, les hacemos, Sí, claro, es que, por ejemplo, claro. un cromo y lo publicamos para que la gente lo sepa, ¿vale? Sí, claro. Esta mañana espero estar a las 12, así subido en el YouTube. llegas a En la plataforma que tenemos, a ver si me da hoy de noche para hacerlo. Yo creo que sí. Está antes del partido. Sí, no, mañana está subido. Mañana sí. Y nada, muchas gracias por venir a Pau, Nacho, he intentado de conocerte. Y nada, chicos, yo creo que os vais a despedir vosotros. Primero Robin, luego termina
el que fue hoy el auténtico speaker y que la verdad que de puta madre, tío. Pues un placer, gracias a Nacho que me dijo que sí desde el primer momento y un saludo a todos los viejos seguidores del Belenos y a todos mis compañeros en aquellos años. Ya vendremos otro día. Muchas gracias. Nada, pues yo un poco lo mismo que Rodri, deciros que un placer, que bueno, aquí un poco en un ambiente de colegas así, rollo muy cercano, que a cualquiera que invitéis ahí, que ni se lo plantee, que venga, porque es un placer auténtico y que cuando queráis hacemos otro capítulo, que encantados de la vida, ¿vale? Muchas gracias. How high? I could kiss the sun, but a minute